pueblo de Israel estaba en el desierto ya pasando los, como le llaman, los 40 años que ya pasó el Am Israel en el desierto, sucede que Boreolam decide llevarse a Miriam, la hermana de Moshe. En el momento que fallece Miriam, se quita el manantial de agua que milagrosamente estaba acompañando al pueblo de Israel, para enseñarnos que Miriam tuvo mucho que ver con ese manantial. O sea, el manantial estaba presente por el mérito de Miriam. Sucede que el manantial se quita y obviamente no es de que Dios va a dejar al Am Israel sin el líquido vital, pero como siempre, de alguna forma empieza la situación a verse crítica. Estamos en un desierto, no hay el líquido vital, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero se dieron cuenta porque murió Miriam. Se dieron cuenta que Miriam fallece y se quita el líquido. Entonces, ahorita no voy a explicar por qué el mérito de Miriam era la que provocaba eso. Nada más el tema para continuar. Am Israel, como hemos platicado ya en varias ocasiones, 38, 39, 40 años viendo cómo se están manteniendo en un desierto, sin tener nada establecido, sin tener terreno, sin poder sembrar. Pero siempre cuando empieza el problema, de alguna forma la cabeza que empieza a trabajar. Y entonces el Am Israel se queja. El Am Israel no nada más se queja, sino dice la Torá, empezaron a echarle pleito a Moshe Rabbenu, en el buen sentido. Vayare Ba'am, empezó a hacer como tipo un pleito. No, así nos vas a dejar. ¿Qué hay con el líquido más importante que hay? ¿Qué hay con el agua? Pero es que estaban en el desierto. ¿Sí? No era No fácil. entiendo, nada más lo que yo me refiero es, siempre Dios nos ha demostrado que no nos abandona, pero en el momento que estás en el aprieto, la persona se desespera y como que pierde el concepto que siempre Boreolam lo ha acompañado. A cualquiera le pasa. Es como, por ejemplo, una persona que Baruch Hashem casó, digamos, a varios hijos, sin haber tenido recursos tan fácil para poder casarlos. Pero Baruch Hashem todo salió. Pero cuando llega el nuevo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Espérame, llevas 4 que Baruch Hashem ya casaste. O sea, piensas de que en este va a ser diferente a todos los demás, pero en el momento que estamos en el aprieto, como que se nos cierra la cabeza y se nos olvida. Ya, Am Israel discutió con Moshe. Moshe agacha la cabeza delante del jefecito y le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Boreolam, ¿qué hago? Aquí viene la clase. Dios, de alguna forma, así manejó las cosas porque quiso dar un mensaje al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moshe, mira, ¿sabes qué? La idea va a ser la siguiente. Vas a tomar el maté, o sea, vas a tomar el palo que con él has hecho todo lo que pasó en Mitzrayim, la partida del mar, ¿sí? Y vas a llegar a tal piedra y le vas a hablar a la piedra. No le vas a golpear. La primera vez, hace 38 años que te dije, pégale a la piedra. Ahora no le vas a pegar a la piedra. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a hablar a la piedra. ¿Y para qué va a agarrar el maqué? ¿Para qué tuvo que agarrar el palo? Fue como una prueba a Moshe Rabbenu por lo que sucedió. ¿Qué sucedió al final? Se acerca a Moshe y Dios le dice, esto que vas a hacer, lo tienes que hacer público. Público significa, no vas tú discretamente, hablas con la piedra, salen los manantiales de agua, está todo solucionado. Estoy muy interesado que lo que vas a hacer tiene que ser de forma abierta, pública. Entonces, Moshe reúne al pueblo de Israel y delante de todos, él tiene que hablarle a la piedra. Pero ¿qué pasa? Moshe Rabbenu no encuentra la piedra.
Y el pueblo de Israel le dice a Moshe, ya, Perchi, ¿qué piedra es? La primera, la segunda, la tercera, si de por sí todo es un milagro, ¿no? Entonces el pueblo empezó a presionar a Moshe Rabbeinu. Pero había un líder, ¿no? En el pueblo. ¿Ese? ¿Moshe? No, pero de los que presionaban. No, eran en todo o sea, de todos los que están ahí, todos estaban presionando a Moshe. Llegó Moshe y le dice al pueblo de Israel, es un tema que no voy a tocar, pero Moshe se molesta con el pueblo y les dice, escuchen rebeldes. Así con estas palabras. Escuchen rebeldes, según una explicación. Escuchen rebeldes, de cualquier piedra ustedes piensan que yo voy a sacar agua. Ya, no me presionen. Y Moshe, para demostrar que no de cualquier piedra se saca, agarró el mate, el palo, y le pegó a una piedra. Y sí salió. Empezó a salir poca agua. Y le dice el pueblo de Israel, ¿ya ves? Pégala a la piedra. Ya, dice Moshe, no es así. ¡Pum! Le volvió a pegar otra vez. Doble. Y salieron manantiales, como dicen, ríos de agua. Y al final, el pueblo de Israel dice, pero ¿qué no hizo Moshe? No le habló. Hablar a la piedra. Y Dios estaba interesado que Moshe le hable a la piedra y le hizo tomar el palo para ponerlo, como dicen, en una prueba, a ver si Moshe realmente le pega a la piedra, le habla a la piedra y no le pega a la piedra. Y así sucedió la historia. Israel, ¿cómo estaban? Felices, ya, Hashem, hay agua, hay manantiales. Moshe, ahí te arreglas con Dios. Nosotros ya estamos tranquilos. Y así fue. Dios con Moshe le dijo, te pedí que le hables a la piedra y tú le pegaste. ¿Y por qué no le habló? Y yo, porque te digo, por la presión del pueblo, y no nada más eso, la presión, les demostró aparentemente que no de cualquier piedra va a salir. Y Dios como dicen, se la jugó a Moshe. Al pegar a la piedra, salieron ríos. Pero Dios le había dicho de una piedra específica. Sí, le dijo esta, Que no era esa. que no era esa, Que no era la y ahí que es donde está, ahí es donde estuvo en esta historia. Y le dijo Dios a Moshe, escuchen nada más estas palabras, que ese va a ser el tema de hoy, no me santificaste delante de mi pueblo, no nada más desobedeciste mi orden, no nada más te dejaste llevar por la presión, tomaste una decisión de pegar, sino yo tenía un plan, un objetivo, y tú no lo llevaste a cabo. Y por eso le decretó a Moshe, y voy a explicar por qué, y a Aarón, les decretó a los dos, ustedes ya no van a entrar a la tierra de Israel. ¿Por eso? Por eso. Uno va a decir, bueno, caray, no es para tanto, hombre. Le dijo A Moshe, Sí. a Aarón y a Miriam. Ese es un punto que hablamos, ¿se acuerdan? Y lo hablamos en una clase ahí en Share Shalom. Pero el tema no va a ser tanto ahorita explicar la relación entre el pecado de Moshe y no puede entrar a Eretz Israel. El tema va a ser, ¿qué quiso Dios de Moshe? Que le hable a la piedra. Ya, que le hable, que le pegue, ya aparentemente es lo mismo. Pero una cosa sí voy a explicar. Hay algo muy importante. Boreolam me iluminó nomás con un ejemplo para que comprendan cuando Dios exige, sabe a quién exigirle y por qué le exige a él. ¿Qué pasa si ustedes llega el día de su cumpleaños y en la mañana se para el marido? Nada. No les dice nada. Pasa el tiempo. Nada, ni un telefonazo. Bueno, los hijos, tampoco. Llega el marido a comer a mediodía, ya ni en la tardecita, y la mujer está, bueno, seguramente, a ver, nada. Y todavía el cínico le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan seria? Y la mujer, como que de alguna forma le dice, no le dice, exige, no exige. Después de una hora de repente se acuerda y le habla por teléfono y dice, oye, felicidades, se me olvidó que era tu cumpleaños.
Se me olvidó. No la pasan por alto. No la pasa uno tan fácil por alto. ¿Por qué no? Porque hay cosas... Sí, pero toda una mañana, toda una tarde. Hay mucha gente que de alguna forma dice, la verdad, ¿por qué no la paso tan fácil por alto? Dice, hay cosas que no puede uno olvidarse. Hay cosas que debe uno de prestar atención en ellas. Y hay un dicho que dicen, querer es poder. Y cuando una persona realmente, es verdad, pero hay cosas que no podemos, es verdad que somos seres humanos y hay muchas cosas que distraídan, pero hay cosas, hay temas que una persona no debe de pasarlos por alto. Hay cosas que una persona no debe de tomarlas como a la ligera. Hay cosas que de veras son muy básicas, muy importantes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de los hijos de repente se le olvidó que había un examen? Sí se le olvidó, pero hijo, esto no se te puede olvidar. Hay muchas cosas que son sensibles. Es un ejemplo, lo que le estoy dando es un ejemplo para comprender que hay cosas que una persona no puede decirlas que ¿qué? Se me fueron o se me pasaron. Dios exigió a Moshe, en el nivel en el que él estaba, Dios le exige a Moshe, esto no pudo haberse pasado por alto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea? Escuchen bien. Dios hasta el día de hoy normalmente manejó muchas cosas con el maté, con el palo. Manejó muchas cosas con el palo. El palo al río Nilo se convierte en sangre. El palo para que salgan las ranas. El palo para que se oscurezca 6 días. El palo para partir el palo, la serpiente al principio comparó. El palo se veía, como dicen, la vara mágica. ¿Sí? Que Dios puso reglamentos cómo llevar a cabo los milagros. Viene Borei Olam y le dice a Moshe Rabbenu, quiero que le enseñes al pueblo y que delante de todos le des al pueblo este mensaje. ¿Cuál? Que no nada más el palo es el que hace los milagros, sino quiero que se lleven un mensaje para toda la vida. La palabra, también lo que es nada más la plática, puede hacer cambios. Bayomer. Y dijo, nada más, hablan a la piedra y pueden haber cambios en la vida a tal grado que mira, una piedra hablándole sacó agua, manantiales, ríos. Dios quiso decirle al Am Israel, vean la fuerza en la palabra, vean la fuerza en la boca que pueden llegar a tener. Y no quiero que esto lo ignoren porque esto se lo van a llevar para toda la vida. La palabra en el Am Israel, la plática en el Am Israel puede ser algo muy fuerte. También esa plática fue la que les provocó muchos problemas. Por haberse quejado, se quedaron 40 años aquí en el desierto. Muchas cosas sucedieron por haberse quejado. O sea, por haber sacado de la boca quejas delante de Dios, muchas cosas surgieron, y lo de las serpientes, lo de los 40 años, muchas cosas pasaron por la boca. Pero quiero que sepan que la boca, así como les provocó problemas, la boca les va a provocar también maravillas y bendiciones. Y no dejes de utilizar esta arma tan especial que se llama la boca. Y en esto quiero dividirlo en dos. Que aquí viene un punto que es muy esencial, en dos cosas. Ustedes se imaginan una, y yo voy antes que esa, yo voy en otra. La Torá no dice qué le tuvo que decir Moshe a la piedra. A la piedra. Nada más le dijo, habla con la piedra. O sea, si hubiera hablado, ¿qué le tenía que decir? Piedrita, piedrita, saca agua, hombre, por favor. Échale ganas aquí con Borei Olam y yo, vamos a hacerla adelante.
¿Qué le tuvo que decir? ¿Qué le tenía que decir? Dice el Midrash, le tenía que decir Moshe a la piedra, escuchen bien, un divrei Torah. Wow. Espérate un minuto. Eso él sí sabía, solo que no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Le pegó al final, como toda la historia que hablamos. Pero ¿qué le tenía que decir Moshe a la piedra? Un divrei Torah. ¿Cómo qué? Un divrei Torah, así como decir una alajá de Birkat Hamazon, decir una Mishnah, cualquier palabra de Torah le tenía que haber dicho Moshe a la piedra. No, o decirle por mandato de Hashem. No, dice el Midrash, tú nada más a la piedra dile un bonito divrei Torah. Por ejemplo, ¿qué sucede en una situación de que una persona tenía un toro y corneó al otro toro del compañero? ¿Cómo le tiene que pagar? ¿Qué tipo de toro es? Cosas que hablan en los tratados de Baba Kamá, etcétera. Tú dile a él un divrei Torah. ¿O qué pasa si un testamento se hace no según la halajá de la Torah y él quiere darle más a los hijos y al primogénito no tanto? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Un divrei Torah, dile a la piedra. Le dice Moshe a Dios, un divrei Torah. O sea, no voy a hablar a la piedra nada del agua, no. No le vas a decir algo que tiene que ver con... No, tú nada más dile un divrei Torah. Dice Boreolam, quería que le enseñes al pueblo de Israel la fuerza que tiene un divrei Torah. La energía que tiene un divrei Torah. Señoras, este es un mini ejemplo de muchos. Hay muchísimos. Pero esto es así nada más, como dicen, una probadita. Una persona, Barminan, hubo una época en México muy fuerte que habían secuestraban así a Barminan, a Jaino Bene Israel, muy difícil. Entonces, en una de esas, estaba yo involucrado en la familia y me preguntaron, Jajam, ¿puede venir a decir un divrei Torah, una clase pequeña? Dije, con mucho gusto, con tal de levantar el ánimo a la familia. Fuimos allá, pero no les miento, es impresionante. Nada más me senté, empecé a hablar unas cuantas palabras, suena el teléfono. Suena el teléfono. Suena el teléfono y era el Barminan, el secuestrador. Y al final tuvimos el zehut que en esa clase última que se dio, se terminó y se cerró todo. Me dijeron, Jajam, créanos, cada vez que traíamos un Jajam para decir un divrei Torah, algo pasaba para bien. O sea, las cosas empezaban a caminar. Sin divrei Torah, a ver qué pasa. A ver si hablan, a ver si no hablan, a ver si se entienden, a ver si no se entienden. Entonces, un Jajam nos recomendó, vimos maravillas. Nada más con puro divrei Torah. Divrei Torah, o sea, las palabras de Torah ayudan y ejercen un cambio muy, muy especial. Hay mucha gente que cuando se compromete a venir a estudiar Torah todos los días, o sea, darle un honor a esa parte de estudio de Torah, hay cosas que cambian para bien, Medrash Hashem. Hay cosas que se mueven. Viene Dios y le dice a Moshe Rabbenu, yo quise que le enseñes al pueblo de Israel cuánto vale un divrei Torah. ¿Cuánto sirve un divrei Torah? Y eso me lo quitaste. No le diste el ejemplo al pueblo de Israel así tan abierto de la fuerza que nada más un divrei Torah puede sacar manantiales de agua, para que ellos siempre comprendan qué armamento tienen en su mano. Una vez, el Midrash cuenta que llegaron grandes jajamim a Eretz Israel y preguntó, ¿a dónde están los guardianes del país, de la ciudad? Se le llama en hebreo Neturei Karta, en arameo. ¿A dónde están los guardianes del país? Y le enseñaron a los Tinokot el Bet Rabban, a los niños que están estudiando Torah. Entonces de repente dijo uno y dice, ¿estos son los guardianes? Yo estaba esperando ver a policías, a guaruras,
guardianes, los niños, los que inofensivos, que no tienen ni la menor idea cómo defender y proteger al país. Y dice, estos que estudian Torah con pureza, por ser niños, obviamente, que no tienen todavía nada de pecado, estos son los que cuidan el país. No tenemos idea cuánta bendición atrae al país cuando hay estudio de Torah. Y palabras de Torah, cuánto puede ayudar, ¿sí? Ahí, Be'ezrat Hashem, créamelo, que ojalá, inshallah, primeramente Dios. Hay creo que se los dije una vez, Rabbi Efraim Dines, es un Talmid Jajam de Argentina. Él hizo un análisis en varios lugares, varios lugares, donde hubo comunidades de Torah y comunidades judías que de repente se perdieron. Y estuvo haciendo un análisis científico, si lo queremos decir así, muy interesante, que todos los lugares donde no hubo estudio de Torah, nada más puras mitzvot, cumpliendo mitzvot, sí, tefilá, Shabbat, kashrut, pero estudio de Torah no hubo, poco a poco se fueron bajando la luz, se perdieron. En los lugares donde hubo estudio de Torah, el estudio de Torah que hace, promueve. Quiero explicar la idea. Hay un dicho que dice el Zohar, Oraita, de Kucha Berihu, se los digo primero en arameo, de Israel Hadhu, la Torah, Dios, o sea, Dios, la Torah y el pueblo de Israel es una pieza. No son tres cosas. En raíz, todo es lo mismo. Vamos a explicar. La Torah es la sabiduría divina. O sea, la Torah es la sabiduría de Dios. Y cuando tú estudias Torah, no nada más estás estudiando la sabiduría divina, sino te estás uniendo con el jefecito. La Torah es un medio para unirse con el jefe. ¿Cómo? O más bien dicho, ¿cuál es la comparación que hace Shelomo Amelech la Torah con alguien? Shelomo Amelech compara la Torah en varios capítulos de los Proverbios, y uno de los capítulos que es realmente sobre la Torah, pero Shelomo Amelech lo puso en el proverbio, en el ejemplo de otra cosa, es la mujer. La mujer con la Torah. La mujer es comparada a la Torah a la mujer. Y cuando dicen Eshet Hail Mi Imtza, todo ese capítulo, aparte de la realidad que se refiere a la mujer virtuosa, se refiere a la Torah. La Torah comparada a la mujer. Quiere decir, cuando una persona estudia Torah, se está casando con una mujer. Se está uniendo con una mujer. El placer, el goce y el deleite es algo inexplicable. Pero la idea es, por medio de la Torah, te unes con Dios. Y nada más hay que vivirlo para que la persona lo pueda sentir cada vez más. Pero ustedes lo ven. ¿Cuántas clases Ishtabach Shemo llenas de señoras en diversos lugares, no nada más en México, muchos países del mundo? ¿Cuánto atrae? ¿Cuánto deleite hay? ¿Cuánta unión hay? Esa Torah une al pueblo de Israel con Dios. Entonces tenemos la Torah, tenemos a Boreolam, que la Torah y Boreolam se consideran ¿qué? Uno. Y cuando el pueblo de Israel estudia esa Torah, se hace todo una sola ¿qué? Una sola pieza. Una sola pieza. Y hagan de cuenta que cuando uno está estudiando Torah con Dios, haz de cuenta como si Belateshvi te haces con el mismo poder de Akadosh Baruj Hu. Puedes llegar a un nivel de hacer cambios. Hay una historia, y de esas varias conocidas, Rab Chaim Kanievsky, que hoy en día es una de las luminarias más grandes que hay en el Am Israel, una vez le dio un vino a una persona y Baruch Hashem se curó de una enfermedad que tenía.
Le preguntaban a Chaim Kanievsky, ¿qué antídoto tiene el vino? Ya, descubrimos el antídoto para curar. Chaim Kanievsky así nada más y con humildad dice, con este vino hice yo un brindis cuando terminé el Shas. Nada más. Es el vino que brindé con él cuando terminé todo el Talmud. Entonces, ¿qué energía tenía el vino? La energía del estudio de la Torah. Y como eso hay historias, eso, la energía. Con eso hay muchas historias muy similares que gente, o sea, grandes jajamim, con el zehut, con el mérito de su Torah, se hacen cosas maravillosas. Hay que creer también. La fe. Claro, la persona que no tiene confianza en eso, obviamente el efecto se quita. Y sobre eso también hay cosas increíbles, como la persona que pierde o desprecia ese efecto, no es nada más con la Torah, es también con tu tefilá y con muchas cosas que hay. Pero es justo lo que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel. Ten fe que las palabras de Torah, ¿qué efecto tienen? Enormes. Entonces, por eso, cuando una persona tiene fe en esa parte, esa Torah provoca un cambio, no nada más en la persona, sino provoca un cambio en muchas cosas que la persona quisiera llevar a cabo. Por eso le decimos a mucha gente, hay muchas segulot que andan en el mercado, como dicen, muchas segulot, que di Perek Shirah, que, ¿cómo se llama? Que prende esta vela por tanto, que di este capítulo de Tehilim, pero hay uno que cuesta mucho trabajo, porque es una de las energías más grandes que hay, y principalmente me refiero en el sector masculino, en los hombres, venir a estudiar Torah, sentarse a estudiar Torah, no es nada fácil. El Yetzer Hará sabe en dónde meter su fuerza para oponerse, y una de las cosas que aquí podemos ver gente que viene a rezar, gente que hacen mitzvot, pero venir a estudiar Torah les cuesta mucho trabajo, porque el estudio de la Torah, su antídoto es muy fuerte, y el estudio de la Torah puede provocar cambios maravillosos aún en la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Dios, la Torah y el Am Israel. Júntalos y la energía es fantástica. Ese es punto número 1. El 2, que es el conocido por todos, es el concepto del rezo. O sea, no nada más el Divrei Torah, sino también el rezo de la persona. La energía que tiene el rezo de Am Israel. El Divrei Torah es una cosa y el rezo es otra cosa. Y la fuerza que puedes llegar a tener con tu rezo es increíble. Y tienes que tener mucha fe los cambios que pueden llegar a provocar tu rezo. Tu rezo es muy, muy grande. Nada más concéntrate en él. Nada más únete a eso. Y como explicamos, Am Israel, ¿qué tiene aquí adentro? Un alma. ¿Esa alma de dónde viene? Todo ser humano, o nada Todo. En el ser humano en general hay un nivel menor, pero si no tuviera esa alma, no existe vida. Pero nosotros tenemos un alma muy especial, que es el alma de Am Israel. Pero esa alma, ¿de dónde salió? Directo de Dios. Dios insufló en el hombre, Adam Rishon, y cuando insufló, ¿qué insufló? Lo que viene de él. Como cuando yo inflo un globo, el aire que está ahí adentro, ¿de quién es? Es mío. El alma, ¿a dónde está? Aquí adentro. El alma no está abstracta afuera, aquí está. ¿Y esa alma quién es? Es una parte divina de Dios. Entonces imagínense el poder que tenemos sabiendo que hay un alma, ¿a dónde? Aquí adentro. Y si esa alma creó el mundo,
porque viene de Dios, y esa creación del mundo fue con el Vayomer, y dijo, y dijo, y dijo. Entonces nosotros con la fuerza de la palabra, ¿cuánto vamos a poder crear? ¿Cuánto vamos a poder hacer? Entonces necesitamos tener la fe que ahí está, nada más úsala, ahí está. Escuché esta semana un ejemplo. Una vez estaba un rico y un ladrón en un mismo cuarto. Obviamente que el rico no sabía que ese cuate que está ahí a su lado es un ladrón. Y el ladrón sí Pero sabía por que otro lado, como dicen, lo honro, pero sospecho de él. Entonces, Pero el ladrón sí sabía que era el ladrón, claro. Y entonces, ¿qué va a buscar del rico? Su dinero, sus diamantes, a ver qué tiene ahí. Entonces el ladrón busca, lo ve bien dormido, no encuentra nada. Al siguiente día, igual, no encuentra nada. Al tercer día, se decepciona el ladrón y dice, mira, ya terminamos el viaje juntos. Dice, de veras no te voy a hacer nada, pero nada más dime, ¿dónde lo escondiste? ¿Dónde está? Yo sé que venías tú cargadito. ¿Dónde lo escondiste? Le dijo, donde menos te puedas imaginar. Le dijo, pero ¿dónde? Dime. Dice, todas las noches, antes de que llegues, ponía yo los diamantes y el dinero en tu saco. Claro. ¿Dónde menos te imaginaste que vas a buscar en tu saco? El diamante y el oro y el dinero lo tenemos acá. Y estamos buscando otras cosas a dónde encontrarlo. Cuando el arma la tenemos acá. Dios te dio una parte divina de él. Con la Torah, con Boreolam, unirnos todos y utilizar esa fuerza de la palabra. ¿Qué más quieres? Entonces, hay cosas que debemos tener mucha fe en ellas. Mucha fe. Fe en el Divrei Torah, las palabras de Torah, y fe en la tefilá de la persona. Y si uno se concentra en eso y le presta atención, pueden haber cosas, la verdad, maravillosas cuando uno lo hace en particular, y con más razón cuando nos unimos todos para llevarlo a cabo. Por eso se habla mucho de un día de estudio un día de estudio para bendición, para éxito, para curación, etcétera. Porque la energía del estudio de la Torah es muy grande. O también el rezo público para la misma causa, es el mismo concepto. Entonces, y todo que puede hacer, todo puede cambiar. Todo se puede llevar a cabo. Ahora quiero, bajo este tema que estamos hablando, y saber la fuerza de la palabra, a qué grado llega, vamos a ver algo muy interesante. Moshe, de alguna forma entendimos que le reclamó Dios. No le hablaste a la piedra, le quitaste esa enseñanza al pueblo de Israel. Y por eso Dios le dijo a Moshe, no vas a entrar a la tierra de Israel. Pero Dios también castigó ¿a quién? A Aarón. ¿Y Aarón qué? ¿Y Aarón qué? Por quedarse callado. Aarón, ¿qué hizo Aarón a Cohen? Se quedó callado. La respuesta es, Aarón se quedó callado. Se quedó callado quiere decir, no actuó y le dijo a Moshe, espérate, no hagas lo que quieres hacer, vamos a hacer otras cosas. Hay veces una persona piensa o siente, yo que le voy a estar diciendo a él, si él sabe, exactamente. Pero a Aarón, vuelvo a repetir el ejemplo que habíamos dado, no te me achicopales así nada más y te me hagas muy sumiso y que tú no puedes. No, tú sí puedes. Y te exijo lo que pudieras haber hecho, y hay veces esa humildad, si lo queremos decir así, que él sabe y yo para qué voy a decir y para qué me voy a meter. Hay veces Dios dice, no te la perdono, te la exijo. Les voy a dar un ejemplo maravilloso. Qué difícil, Jajam. ¿Dónde está el límite entre la humildad y la soberbia?
Pero aquí no es soberbia, aquí es Oye, ponerse... Moshe, no hagas eso. No, muy bien. Es No, como- eso no es soberbia. Es de alguna forma poner las cosas. Es como si un padre, por humildad, no le dice a los hijos qué es lo que tienen que hacer. No, pues tú eres el padre. Es como, de alguna forma, le dicen a una persona, en esto, si te di el puesto, es por algo. Puedo dar un ejemplo. Ponen a un policía en la entrada, ¿sí? Y llega una persona y dice, déjame entrar. Bueno, está bien, yo, con humildad, con mucho gusto, pásele. ¿Para qué te puse aquí como policía? Y la persona que va a decir, no, es que eso es soberbia. Y no, yo no, ubícate. No te puse en este trabajo para que le golpees a uno, pero te puse en este trabajo para poner límites, orden, y para eso lo tienes. Entonces, obviamente dentro del corazón hay que trabajar una humildad, pero hay que saber a dónde uno está parado. Entonces, Aarón a Cohen era mayor que Moshe. Y Aarón a Cohen fue dirigente del Am Israel muchos años. Aarón tenía que haberle dicho a Moshe, ¿qué? Esto no se hace, Moshe, espérate. Entonces, la idea principal es de que nunca una persona, en momentos que debe de tener su criterio correcto, hay cosas que la persona no debe de quedarse callada. Y debe de aprender a ¿qué? A hablar, a decirlo. Es una cosa extraordinaria. Y hay algo muy importante en la vida. Y yo fue uno de los 3 consejeros de Paró, de Mitzrayim. Eran Bilam, Yitro y yo. 3 consejeros. Llegó Paró y le preguntó a los consejeros, ¿qué hacemos con el pueblo de Israel? Antes de esclavizarlos. ¿Qué hacemos con el pueblo de Israel? Paró dijo, yo la verdad los quiero esclavizar, ponerlos quietecitos y ya no van a dominar el país. No, Bilam, ¿qué dices? Dijo Bilam, bien hecho, ve por ellos. Tú y Tro, ¿cómo crees, Paró? ¿Cómo vas a esclavizarlos? ¿Con quién te estás metiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, Yitro se opuso. Llega Paró y dice, no, y yo, ¿tú qué dices? Lo que quieran. No sé, ya, como quieras. Dice el Midrash, Yitro, que abogó por el Am Israel, Dios lo levantó. Bilam, que estuvo en contra, al final Dios lo liquidó. Y yo, que se quedó callado, Dios le mandó sufrimientos. Todos. Pero un minuto. ¿Qué relación tiene el Señor que se quedó callado con todos los sufrimientos que Dios le mandó? A tal grado que yo como que no comprendía, no entendía por qué Dios manda esos sufrimientos y no comprendía el mensaje, la relación que hay. Y a eso la respuesta, el mismo Iov entendió. A eso la respuesta es, cuando una persona le duele algo, me estoy acordando, en Eretz Israel, mi cuñada estuvo una temporada viviendo allá y tuvo uno de sus partos, los tuvo en Eretz Israel. Entonces, me acuerdo como hasta ahorita, entró, se bloqueó. En Eretz Israel hay mucho de eso que en aquella época lo hacían muchos siglos, pero mi cuñada no es que estudió psicoprofiláctico. Entonces de repente, ¡ay! Y le dijo la enfermera, Giberet, bli ay. Ya ni señora, sin ay. Entonces, mi esposa muy jovencita dice, si le duele, ¿por qué no va a decir ay? Si le duele, dale, aguántate. Los israelíes que se aguanten, o sea, ¿por qué me voy a aguantar? Es un dolor, me duele, dice, te voy a decir ay. Le dijo Dios a Iov, le dijo, te duele, ¿verdad? Y cuando duele, ¿qué dice uno? ¡Ay! Dice, ¿por qué cuando Paró dijo de Am Israel, por qué no dijiste nada más una ¡ay! Me duele. Hay gente que dice, no, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Y si hablo, ¿quién me va a prestar atención? ¿Y quién va a decir? ¿Y quién? Pero hay cosas que cuando de veras duelen, la persona no se queda callada. Si, por ejemplo, si es de la parnasá de una persona, o sea,
Barminan, si le quitan a uno los centavitos que tiene, Ahí ¡ay! luego grita, sí. ¡Ay! Claro. Y ahí vas con el bedín, y vas con la comunidad, y vas con... ¡ay! Pero si ves otras cosas, ya, así estamos, así vivimos, así hacemos, así... Cada uno tiene que saber a dónde está parado, tiene que saber cómo decir el ay, tiene que saber cómo expresarlo de alguna forma, pero nadie puede pasar por alto cosas que de veras son delicadas, son sensibles, son parte del eje central de la educación, de la moralidad, del crecimiento y de muchas cosas que hay. Hay cosas que la persona tiene que aprender a tener. Obviamente hay que saber a quién decírselo, hay que saber de qué forma, pero no puedes, como dicen, dormir tranquilo. El Hafetz Haim, cuando fue la Primera Guerra Mundial, él vivió en la Primera Guerra Mundial, de repente su esposa voltea y lo ve en el piso, durmiendo. Y le preguntaban a Hafetz Haim, le preguntó a su esposa, ¿qué hace en el piso? Dice, muchos de mis hermanos están en situaciones, no sabemos, durmiendo en campos, durmiendo en jardines, durmiendo en bosques, y yo voy a dormir aquí tranquilo en la cama. En otras palabras, me duele, yo no puedo estar aquí tranquilo, no puedo estar yo aquí acostado normal, no puedo, me duele. Hay gente que no puede dormir cuando hay situaciones de gente que no tiene parnasá, de gente que no está bien acomodada, de gente que le falta salud, de gente que no tiene cómo pagar X circunstancias, gente que le duele, gente que no duerme por eso. Entonces, me duele. Entonces, de alguna forma, ¿qué hacemos? Movemos mar y tierra. Pero cuando te quedas callado, No mueves nada. quiere decir Que no te importa. que no, estoy bien. Entonces, por eso a Aarón con Moshe, que se consideró, dijiste una palabra, como que cómplice del mismo pecado. Y Dios le exigió a Moshe por no haber hablado y enseñado al Am Israel la fuerza de la palabra. Y a Aarón, Boreolam, lo castigó por el hecho de no haber abierto la boca. Uno no sabe cuánto la boca, sí, es verdad. Pero en otras palabras, Dios nos enseña, no te quedes callado. ¿En qué? Di un divrei Torah. Pide tefilá. Exige ciertas cosas. No te quedes callado. Aunque hemos hablado en muchas clases que no hay mejor que quedarse callado, pero obviamente hay que saber qué significa no quedarse callado. Quedarse callado para no hablar la sonará, quedarse callado para no ofender, quedarse callado para no hacer mahloket. Pero cuando tienes un armamento y lo que puedes lograr con la palabra, este lugar sagrado, aunque ya está remodelado a como yo lo conocí hace cerca de 20 años atrás, este lugar es testigo de algo increíble. Yo venía acá cada miércoles a decir un pequeño divrei Torah, así de 10 minutos exagerado. Hamarari me invitaba que venga yo a platicar acá a las pequeñas clases que tenía. Aquí tenía un grupo de clases y que todos escuchen una vez a la semana un poco de divrei Torah. 10 minutos, aquí los miércoles, no, 10 minutos alcanza, escuche que alcanza. Vine, hasta me acuerdo muy bien, hablé de Perashat Korah, de la discusión, etcétera, y había una persona que nunca venía acá, ni vivía por acá, cayó aquí, y el jajam me dijo, ¿qué pierdes? Quédate a la clase. Se quedó a la clase, escuchó la plática, al siguiente día, el jueves, terminé yo Arbit, y llega el Gabbay, el señor Beto Casín, y me dice, te están buscando. ¿Quién era este hombre que cayó aquí por caer y que con una palabra, ¿qué le dijeron? Quédate. Y me dijo, este hombre quiere estudiar contigo. Le dije, la verdad, me cuesta mucho trabajo, mis horarios no se adaptaban. Al final le dije, ¿me permites, si confías en mí, que te pongo una persona? Y dice, sí.
Le pregunté a Ham Yaakov Malech, hasta el día de hoy, este hombre dio un cambio tremendo. Todo por una palabra. ¿Cuál? Quédate. Hay veces uno dice, ¿qué le voy a decir? Quédate, ¿qué se va a quedar? ¿Qué va a decir? ¿Qué era? Tú dile. Tú dile. No sabes. En muchas ocasiones nos quedamos, ¿qué? Callados. No te quedes callado. Inshallah que Borolam nos mande verajá, beatzlajá, y pronto que ya nos reúna a todos para llegar a Jerusalén, ir a Kodesh, Bimera Biamenu. Amén. Gracias.